Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del diplomado. Hoy vamos a hablar sobre las violencias basadas en género y yo las voy a estar acompañando durante este tiempo en el que pues la idea es que podamos dialogar sobre la manera correcta de hablar sobre qué significan estas violencias y cómo el género impacta en la reproducción y perpetuación de las mismas. Entonces, pues primero que todo me presento, mi nombre es Claudia Marcela Álvarez Hurtado. Yo soy socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en estudios feministas y de género y magíster en conflicto, territorio y cultura de la Universidad Surcolombiana. Actualmente me desempeño como docente catedrática del programa de ciencia política y hago parte de dos colectivas. La primera de ellas es la organización comunitaria LGBTI Severa Flor, que existe desde el año 2018 acá en el municipio de Neiva, y la segunda es la Red Huilense por la Defensa y el Acompañamiento en los Derechos Sexuales y Reproductivos, RUDA, quienes existimos hace aproximadamente año y medio también acá en el municipio. Entonces, pues me place mucho acompañarles en esta jornada y espero que sea muy provechosa para cada uno y cada una de ustedes. Entonces, para comenzar, vamos a ir con lo primero, que es hablar sobre qué es el género. Perdón, qué es el género. Entonces, es importante partir de acá porque justamente la sesión de hoy, o hablar de violencias basadas en género, nos quiere decir que el género es algo que causa violencias, básicamente, ¿sí? Que el género es algo que tiene un impacto directo en las violencias que sufren ciertas personas a lo largo de su vida y en ciertos contextos específicos. Entonces, justamente vamos a mirar, pues, qué es eso de género, de qué hablamos cuando hablamos de género. La idea es que lo hagamos muy sencillo, esto no es una clase de conceptos básicos de estudios de género, entonces vamos a hacer una teorización de este concepto, pero de un modo que sea muy útil para nuestro propósito. Entonces, primero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el género es una categoría de clasificación social, así como la raza, la clase, la identidad étnica, la orientación sexual, etc. ¿Sí? Entonces, los seres humanos, a pesar de que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, bueno, así ya no se llama, pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos diga que todos y todas somos iguales, pues hay muchas formas de clasificación donde nos agrupan justamente en sectores sociales, nos agrupan en colectividades dependiendo de algunas características. Entonces, a las personas nos clasifican por nuestra raza, por el lugar de procedencia, por la etnia a la que pertenecemos y por el género que se nos asigna. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que de manera básica y simple el género es una forma de clasificación social. Así como nos dicen, estas personas son de esta etnia, estas son de otra, estas son de estrato 1, estas son de estrato 2, estas son de estrato 3, a las personas también se nos clasifica por nuestro género. Y primordialmente esa clasificación nos arroja que las personas o bien podemos ser hombres o podemos ser mujeres. Entonces, eso por ese lado. El género es una forma de clasificación social. Punto. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que esta forma de clasificación social está en la raíz de la organización social en las sociedades occidentales, occidentalizadas también, y por ende no es universal. ¿Qué significa esto? Que no todas las sociedades ni todas las culturas humanas a lo largo de la historia han utilizado esta forma de clasificación social. Entonces, por ende, pensar que u organizar a las personas exclusivamente en hombres y en mujeres, pues no es una forma de clasificación social que esté presente en todas las culturas humanas o que haya estado presente en todas las culturas humanas a lo largo de la historia. Y esto es muy importante porque nos quiere decir que el hecho que nos consideremos como hombres o como mujeres y que se nos asigne en alguna de estas dos categorías es una particularidad histórica de la civilización en la que nos desenvolvemos. En este caso, la civilización occidental en la que pues estamos educados y educadas a partir de la conquista y la colonia. Entonces podemos decir que somos una cultura occidentalizada, acá en lo que hoy en día se denomina
América Latina y en general todos los territorios en donde se expandió la civilización occidental a través de las diferentes formas de conquista y de imperialismo. Entonces esto es muy importante pensar que esta forma de clasificación social no es universal y nos va diciendo como, bueno, es una forma de clasificación social que está en la raíz de la organización social, es una forma básica de clasificación social que existe en la civilización occidental. Eso es muy importante. Otro aspecto importante, u otros tres aspectos importantes de esta clasificación, aparte de que no es universal, es que es binaria, dicotómica y jerarquizada. Binaria, dicotómica y jerarquizada. ¿Por qué binaria? Empecemos por allí, porque a las personas en Occidente, se me salió por acá un cabellito, porque a las personas en Occidente se nos asigna un género. Y ojo con la palabra, se nos asigna, si es un otro el que nos asigna esa etiqueta de hombre o de mujer. Entonces, se nos asigna un género de uno de los dos posibles, y esto lo pongo entre comillas porque recordemos que esta clasificación no existe en todas las culturas humanas ni ha existido en toda la historia de la humanidad, entonces por ende no es la única forma posible de clasificación, pero en nuestra cultura, pues a todas las personas se nos asigna una de estas dos etiquetas posibles. ¿Con base a qué? Con base a nuestra genitalidad. A esta operación de asignación de un género con base a lo que tenemos entre las piernas se le denomina dimorfismo biológico. Ese sí ya es un término muy ligado a los estudios de género, sobre todo aportes de una bióloga feminista denominada Fausto Sterling o también del historiador del cuerpo Thomas Lacour, pero lo que nos está queriendo decir esta categoría es que en Occidente particularmente desde el siglo si no estoy mal, 15 a 16, esta clasificación social de hombre o de mujer se empezó a realizar con base exclusivamente a la genitalidad de una persona. Y entonces algo que nos va a decir Fausto Sterling, por ejemplo, es que, y a esa genitalidad se le denomina sexo, ¿no? Y algo que nos va a decir Fausto Sterling muy interesante es que el sexo realmente no es dicotómico, sí, que el sexo no es blanco o negro, no es una cosa o la otra, sino que el sexo humano es como un gran abanico de grises. ¿Y ella por qué nos va a decir esto? Porque para el sexo realmente no está compuesto solamente de la genitalidad, está compuesto por la carga hormonal, por la configuración cromosómica, por otra serie de factores también biológicos que de evaluarse en cada una de las personas nos va a arrojar resultados tan distintos que va a ser muy difícil encasillarlo solamente en dos bolsitas, que sería lo femenino y lo masculino, los machos y las hembras. Entonces realmente el sexo es un espectro, es un espectro de grises donde si se consideraran todos estos elementos de las personas, pues unos estaríamos ubicados más hacia los negros, otros más hacia los blancos, otro más grisáceo, en fin. Entonces esto es muy interesante porque realmente en nuestra sociedad occidental concibe esta forma de clasificación como binaria, mutuamente excluyente, pensando que no hay un espectro, sino que o se es varón o se es hembra con base exclusivamente a la genitalidad. No se toman en cuenta otros factores también biológicos. Entonces, ¿cuál es el resultado de este dimorfismo biológico? Que a las personas, dependiendo de lo que tengan entre las piernas, se les asigna un género. ¿Y qué significa que a las personas se les asigna un género? Significa que se les asigna una identidad y se les asigna un lugar en el mundo. Entonces, cuando a una persona le asignan el género femenino o le asignan el género masculino, desde el momento uno al nacer, incluso desde antes, porque ahora tenemos esas ecografías, le están trazando un destino. Y le están trazando un destino frente a quién va a ser, sus posibilidades y al lugar social que va a ocupar en el mundo. Entonces, eso es bien interesante y ya vamos a volver sobre ello. Entonces, la primera característica de esta clasificación social dijimos que era que no es universal. La segunda que es binaria, ¿no? Porque solamente da dos posibilidades. La tercera que es dicotómica. ¿Qué significa esto? Una dicotomía es cuando plantea que hay dos elementos que se oponen entre sí.
Entonces, al decir que el género como categoría de clasificación social en Occidente es dicotómico, queremos decir que se presume que estos dos géneros son mutuamente excluyentes y por ende se construyen y se moldean suprimiendo los elementos de su opuesto. ¿Qué significa esto? Que como diría este libro, que las mujeres son de Marte y las mujeres son de Venus y los hombres de Marte, se presume que entonces lo femenino es completamente opuesto a lo masculino y viceversa, ¿cierto? Entonces que las mujeres estamos más orientadas a las emociones, los hombres son la razón, que las mujeres están confinadas al espacio doméstico y los hombres en el espacio público. A partir de esta categorización dicotómica de lo femenino y lo masculino se empiezan a crear otra serie de dicotomías en nuestra sociedad, ¿cierto? Como lo productivo y lo reproductivo, lo público y lo privado, la razón, la emoción, en fin. Entonces, esto es complicado. Esto es complicado, ¿en qué medida? En que para que una persona ocupe ese lugar social que se le asignó una vez se le asignó un género, pues debe suprimir los elementos opuestos a su identidad. Entonces, ¿qué es lo que se le enseña a un niño desde que es chiquitico? A suprimir todos los elementos de feminidad. Entonces, no camine de una manera que pueda ser percibido como femenina, engruese la voz, hable como varón, no llore, no se deje, usted también puede, ¿no? Tiene varias noviecitas, juegue con este carro, en fin. Que potencian los elementos considerados históricamente como masculinos y suprimen los femeninos. Y en el lado de las mujeres es muy similar. Entonces suprima todos los elementos denominados como masculinos para reafirmar y afianzar los elementos típicamente femeninos. Entonces no se siente con las piernas abiertas, no se enmugre, use vestidos, véase linda, sea delicada, no juegue por allá fútbol con esos muchachos, más bien tenga y juegue con estas muñecas, en fin. Entonces esto además tiene una pretensión bastante heteronormativa. Y cuando hablamos de heteronormativa, decimos, ese es otro concepto propio de los estudios de género, pero cuando hablamos de heteronormatividad estamos queriendo decir que el binario hombre-mujer como única forma de ser y de relacionarse es la única posibilidad legítima y válida y normal. Eso es heteronormatividad. Pensar que no hay otras formas de ser más allá de esa etiqueta que nos han asignado de hombre o de mujer y que además no hay otra forma de relacionarnos entre nosotros más allá de ese aparente complemento hombre-mujer. Eso es heteronormativo. Entonces, ¿por qué decimos que pensar el género de manera dicotómica es heteronormativo? Pues porque si hay solamente dos posibilidades, hombre o mujer, y además son opuestos, ¿qué significa? Que para lograr una completud, ¿sí? Se necesitan sumarlos. Entonces, pues claro, las mujeres no sirven para nada de arreglar la casa, las mujeres cocinan, los hombres no cocinan, pero ellos sí sirven para arreglar bombillos, para arreglar carros, para arreglar lo que se daña en la casa, entonces es el complemento perfecto, ¿no? Cuando son mutuamente excluyentes, pues entonces se le suprime a cada uno de los individuos elementos que necesita una persona para ser integral, para ser autónoma, y la única manera de conseguir esa integralidad es pues sumando femenino y masculino, ¿no? Y lo tercero importantísimo de esta clasificación es que, bueno, ya dijimos, es universal, no es universal, es binaria, es dicotómica y es jerarquizada. ¿Qué significa que es jerarquizada? Que establece una jerarquía, ¿sí? Y cuando hablamos de jerarquía es que las posiciones sociales no están distribuidas de manera horizontal, sino vertical. No todos somos iguales, sino que en la distribución del poder y en la distribución de recursos de manera vertical, pues unas personas están en la cima de la pirámide acumulando privilegios, acumulando libertades, acumulando derechos, y quienes están en la base pues están desprovistas de esto y generan situaciones de dependencia y subordinación a las que están en la cima de la pirámide. Entonces, el género establece una jerarquía, ¿sí? Ya estableció una diferencia binaria, aparentemente opuesta entre sí, y ahora va a decir que hay una jerarquía entre lo masculino,
y en la base y lo subordinado, lo femenino. Entonces, a eso nos referimos que establecen jerarquías estas formas de clasificación. Bueno, y para terminar esta parte, valga decir que el género no es la única forma de clasificación social que establece jerarquías, ¿no? Prácticamente todas las formas de clasificación social no solamente generan diferencias, sino jerarquizaciones entre las personas y los grupos sociales. Entonces, si pensamos en formas de clasificación por clase social o por estrato, pues nos vamos a dar cuenta que no más con que sea numérico, pues ya ahí hay una jerarquización. Entonces, las personas de clase alta, pues claramente tienen unas posibilidades, un acceso a derechos, un acceso también a libertades que subordinan a las personas denominadas de clase baja o empobrecidas. En el términos de raza, esto es aún más que obvio, porque esta forma de clasificación ha establecido que las personas blancas o blanco-mestizas en países donde pues no hay una raza blanca como la nuestra, pues tienen mayor acceso a recursos, derechos y posibilidades que las personas de razas negras, por ejemplo. Y así sucesivamente. Podemos ver, por ejemplo, cómo la forma de clasificación social relacionada con las capacidades físicas establece una jerarquía entre las personas con capacidad mental o motora denominada normal sobre aquellas que tienen alguna discapacidad, ¿no? Que sabemos que el lenguaje para esto es diferente, ya estamos hablando de diversidad funcional, pero es justamente con la intención de establecer como una horizontalidad frente a esas identidades que surgen de esa clasificación y que también han estado jerarquizadas. Entonces, así podemos verlo con todas las formas de clasificación. Bien, para continuar, entonces vamos a hablar de cómo afecta ya específicamente esta forma de clasificación social en la vida de las personas. Ya anteriormente habíamos dicho que el género te asigna una identidad y te asigna un lugar social. Entonces esto va a ser casi que reiterativo, pero la idea es profundizar sobre un concepto también muy ligado a los estudios de género y feministas, que son los roles de género. Y es como una vez a las personas le asignan un género, también le asignan todo un universo de habilidades, cualidades, tareas, oficios, formas de ser que van a estar determinadas por el género que se les asignó. Entonces, ahí podemos ver estos dos universos, el azul y el rosado. Sabemos que, pues, tradicionalmente en esa concepción binaria del género, pues a los hombres se les relaciona con el azul. Ahí podemos ver cómo él es un militar, no tiene un casco y unas botas militares, y cómo el rosado, tradicionalmente asociado a las mujeres, pues se encarna aquí en la figura de una princesa, ¿no? Que también es otro prototipo que encarna los principales valores asociados históricamente a la feminidad, como es la belleza, la delicadeza, la pasividad, ¿no? No se nos olvide que una princesa está esperando a que un príncipe la rescate y está además esperando en una torre muy alta de un castillo a que llegue un príncipe para mostrarle el mundo y para desposarla. También podemos ver que en la figura del militar se encarnan mucho de las valores y características normalmente asociadas a la masculinidad, que es el uso de la fuerza, la dominación, el ser activo, ¿no? Entonces es quien propone, es quien conquista, es quien va por eso que desea y que busca. Entonces, pues podemos ver cómo hay una serie también de cualidades y valores asociados a esta distribución binaria de las identidades. También podemos ver, por ejemplo, que en el caso de las mujeres tienen algunos elementos que se van a relacionar con profundizar esa feminidad, que es, por ejemplo, la rosa, el perfume, el castillo, todo lo relacionado con la delicadeza, ¿no? Por ahí hay una mariposa, el culto a la belleza también, el labial con el espejo. em, Vemos en las zapatillas de ballet también muy evidente sobre esto que se busca potenciar en las mujeres, que es la delicadeza, en fin. Y por el lado de los hombres, entonces vemos una serie de elementos que en muchos sentidos uno puede relacionar con juegos que se les dan a los niños desde chiquiticos, como carros. Hay muchos elementos deportivos, vemos una espada, vemos armas, ¿no? Entonces, para reforzar esta idea del hombre
conquistador, quien hace el uso de la fuerza y así demuestra su dominio sobre otras personas y otros pueblos también. em, y vemos que además se potencian muchas habilidades que no se potencian en las mujeres, como el gusto por la música, por ejemplo, por los deportes. Entonces, pues realmente es bien interesante ver cómo esta clasificación va generando unos roles que en últimas, y vamos a ver eso en un momento, van a tener un efecto directo sobre las violencias, van a tener un efecto directo sobre estar más expuesta a ser víctima de violencia y estar más expuesto a reproducir esas violencias, ¿no? Entonces miren ahí la diferencia que estoy utilizando, el ser vulnerable a ser víctima de violencia y el ser vulnerable a reproducir esas violencias. Entonces quiero que esto que vamos a retomar más adelante lo podamos conectar con estos valores que se potencian en lo femenino y en lo masculino. Por un lado la sumisión, la pasividad, y por el otro lado el uso de la fuerza, ¿no? Y la dominación. Entonces, eso quiero que lo tengamos muy presente. Bien, entonces ya después de dejar toda esta retahíla inicial sobre qué es el género, pero pues es muy importante para entender cómo el género se relaciona con las violencias, pasamos justamente a hablar de las violencias. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Primero que la violencia no es un fenómeno que afecte a todos los individuos o grupos sociales por igual, ¿sí? No afecta a todos los individuos o grupos sociales por igual. Y eso lo podemos ver incluso en la violencia sociopolítica en el marco del conflicto armado. Podemos ver, por ejemplo, que los efectos del conflicto armado no lo vivimos en la igual proporción las personas que vivimos en zonas urbanas y las personas que la viven en zonas rurales. Nos damos cuenta que el conflicto armado afecta principalmente a las personas campesinas y a los habitantes de las zonas rurales del país, sobre todo aquellas que habitan en las periferias del territorio nacional. Por ejemplo, en Estados Unidos podemos ver cómo la violencia policial no afecta de manera igual a las personas blancas que a las personas afroamericanas. Entonces, esto es muy importante. La violencia de la conquista, de la colonización, no afectó igual a los países o a los territorios colonizados que a los colonizadores. Los segundos infringieron la violencia, infringieron estos actos de explotación, y los primeros, los conquistados, pues fueron los receptores de la misma. Entonces, esto es lo primero que quiero que tengamos en cuenta, y es que la violencia es un fenómeno social que afecta diferencialmente a las personas y a los grupos sociales. Lo segundo, y es que las personas, las culturas o los grupos sociales ubicados en posiciones de subordinación en razón de la clasificación jerárquica descrita anteriormente, están más expuestos o expuestas a sufrir violencia. ¿Qué significa eso? Recuerden que dijimos que estas múltiples formas de clasificación social establecen jerarquías, establecen unos que están acá en la cúspide de la pirámide de derechos, recursos, libertades y posibilidades, y hay otros que están en la base. Los que están en la base, sí, que pueden ser las personas racializadas, las personas denominadas con discapacidad, las mujeres, los grupos indígenas, decimos que ocupan posiciones de subordinación frente a estos otros grupos sociales que están en situaciones de privilegio. Entonces, hay una relación directa entre pertenecer a estos grupos sociales subordinados y estar más expuestos o expuestas a diferentes formas de violencia, ¿cierto? Entonces, miren que lo hemos visto en todos estos ejemplos. La raza como forma de clasificación establece una jerarquía entre personas blancas y personas negras, y por ende, quienes están subordinadas son las personas negras y son las que más sufren formas de violencia. En el caso entonces, por ejemplo, en el ejemplo que dimos del conflicto armado, hay una jerarquía entre lo urbano y lo rural. ¿Dónde se ubica el desarrollo? Por ejemplo, esta idea que tenemos de desarrollo en las zonas urbanas. ¿Dónde está la mayor concentración de servicios públicos? En las zonas urbanas.
En el campo ya la gente muchas veces, las nuevas generaciones ni siquiera quiere vivir ahí porque dicen que no hay posibilidades. Se considera que están en el atraso y están abandonados en muchos sentidos por parte de la institucionalidad. Entonces hay una subordinación por parte de los territorios rurales y su población frente a los territorios, frente a las ciudades, sobre todo a las principales de ellas. Entonces, y justamente estas zonas son las más expuestas a vivir los efectos del conflicto armado. Entonces, hay una relación directa entre las jerarquías que establecen estas formas de clasificación y las violencias que sufren las personas, las culturas o los grupos sociales. Otro aspecto importante es que estas violencias buscan explotar, controlar o dominar. ¿Sí? No son violencias que emerjan de la espontaneidad solamente por el gusto de dañar, sino que tienen la intención en todos los casos de explotar un territorio. Por ejemplo, en el marco del conflicto armado es evidente que el control por parte de los grupos armados de las zonas rurales y el desplazamiento se debe a una búsqueda de control del territorio para explotar recursos naturales o para utilizar vías para el tránsito de mercancías o de narcotráfico, ¿cierto? Entonces hay una intención clara de controlar esas zonas. En el caso, por ejemplo, de las violencias que nos competen, entonces, de las violencias basadas en género, vamos a ver cómo a través de esas violencias se busca controlar el cuerpo de las mujeres, se busca controlar los cuerpos de las personas LGBT para reinstaurarlos en la norma heterosexual, ¿sí? Vamos a ver cómo, por ejemplo, ciertas formas de violencias basadas en género, como el acoso sexual, buscan legitimar el dominio que tienen los hombres sobre los cuerpos de las mujeres, así sea a través de un mal llamado piropo. Entonces es importante entender cómo las violencias no son un fenómeno espontáneo ni esporádico, sino que son sistemáticos y obedecen a una racionalidad. Tienen fines en sí mismos y los fines son justamente estos: explotar, controlar y o dominar. Y ya para hablar específicamente de las violencias a las que están expuestas las personas por el género, pues vamos a concentrarnos acá en el punto número 4, y es que las personas más expuestas, más vulnerables para vivir las violencias en razón de género y la sexualidad son las mujeres y las personas sexualmente diversas o LGBTIQ, quienes se apartan de estas normas. ¿De qué normas? De las normas de género y de la sexualidad. Entonces, como recuerden que dijimos que por el género establecía una clasificación jerárquica y las mujeres estaban subordinadas, entonces esta situación de subordinación las expone o nos expone a que nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestras decisiones sean controlados, dominados y explotados. Y entonces, para garantizar esa explotación, ese control y ese dominio, pues aparecen las violencias. Y en el caso de las personas LGBT ocurre de manera muy similar, porque es que volviendo, por ejemplo, a la diapositiva anterior, cuando habíamos hablado de los roles de género, las personas sexualmente diversas, quienes se apartan de estos roles que se convierten en norma, y nos damos cuenta que se convierten en norma porque cuando alguien las transgrede hay discriminación, hay señalamiento, hay violencia. Entonces, cuando las personas LGBT se apartan de estas normas, ¿sí? Entonces llevan un cuerpo, a pesar de que se les ha asignado el sexo, perdón, el género femenino, por ejemplo, llevan un cuerpo que puede ser en el que se pueden identificar rasgos históricamente relacionados con lo masculino. Entonces es una mujer que se aparta de esta norma del género, o por ejemplo un hombre que gusta y desea construir sus relaciones erótico-afectivas con otros hombres, se está apartando de la norma de género, donde dice que los hombres pues deben estar interesados o deben desear a las mujeres y viceversa, no en el caso de las mujeres es con los hombres. Entonces las personas LGBT se apartan de estas normas del género y de la sexualidad, incluso se apartan de la idea de que hay una correlación directa entre el sexo y el género con el que cada quien se identifica. Entonces vemos a las personas trans, quienes según su genitalidad se les asignó un género con el que jamás se han identificado, entonces ahí se están apartando de esta norma también, pues reciben violencias. Y reciben violencias
a estas violencias de género contra las personas LGBT se les denominan violencias heteronormativas porque justamente buscan reinstaurar la heteronorma en estos cuerpos. Y entonces a estos cuerpos se mutilan, estos cuerpos se aniquilan, estos cuerpos son objeto de burla para controlarlos y poder reinstaurarlos en el. Bueno, y lo último que hay que tener en cuenta en esta diapositiva es que este tipo de violencias son múltiples y pueden manifestarse en múltiples escenarios. ¿Qué significa esto? Pues que hay muchos tipos de violencia y que hay muchos escenarios en donde pueden presentarse, porque ya lo dijimos anteriormente. El género es la base de la organización social en las civilizaciones occidentales u occidentalizadas. Entonces resulta que el género es un fenómeno estructural, está organizando toda nuestra vida social, nuestra vida familiar, nuestra vida política, está organizando todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Sí? En esa base están erigidas todas las instituciones. Entonces, estos tipos de violencias es importante no perder de vista que no son espontáneas ni surgen de la nada, sino que son estructurales, están relacionadas con nuestra propia estructura social. Por eso muchas veces combatirlas es tan difícil, porque no es una cuestión de una actitud, no es una cuestión de que a una persona se le ocurrió, sino que para transformarlas, para erradicarlas, hay que transformar también nuestra estructura social. Hay que transformarla material y simbólicamente, porque esas jerarquías son en últimas el sustento para las violencias. Mientras esas formas de clasificación sigan generando jerarquías, pues van a seguir generando violencias. Entonces, para combatir estas violencias no es simplemente sacar un cartel que diga no violentes a las mujeres, no violentes a las personas LGBT. Hay que transformar la estructura social para hacerla más justa, igualitaria, horizontal. Hay que erradicar la jerarquía entre las personas por el género y por la sexualidad para que no hayan cuerpos, ni individuos, ni grupos sociales que sean victimizados por ello. Entonces, pues eso es muy importante tenerlo en cuenta, que estas violencias al ser sistemáticas, ¿cierto? Al presentarse de manera sistemática en nuestras sociedades, pues tienen muchas formas de manifestarse y erradicarlas implica un cambio estructural también. Entonces, pues bueno, volviendo sobre los tipos de violencia, vamos a hablar primero de una que me parece muy importante, que es la simbólica. En ciencia política, que es el programa donde yo doy clase, solemos hablar del triángulo de violencia de Galtung. Galtung es un teórico que dice que la violencia tiene un triángulo donde encontramos la violencia directa que se ejerce sobre el cuerpo de las personas, la violencia estructural que está relacionada justamente con las formas de injusticia social, donde pues la estructura social le garantiza a unas personas unos derechos, un acceso a bienes, un acceso a servicios y a otras no, y la violencia cultural. La violencia cultural puede equipararse acá con la violencia simbólica, porque son los discursos y los imaginarios que legitiman y reafirman las otras dos formas de violencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que la violencia simbólica o violencia cultural también es aquella que va a darle, que le va a dar aprobación a los otros tipos de violencia. Entonces les voy a poner un ejemplo. Vamos a ver más adelante la violencia sexual. Si la violencia sexual tiene un correlato, una narrativa donde dice que las mujeres que son víctimas de violencia sexual es porque se lo buscaron por salir de noche, por salir solas, por ponerse una falda, por beber alcohol, esas ideas son violencia simbólica o violencia cultural, porque son los imaginarios y las narrativas que legitiman, que aprueban esas otras violencias que nos vamos a encontrar a continuación. Y también dentro de la violencia simbólica están los imaginarios o prejuicios discriminatorios contra las personas. Recuerden que estamos hablando de violencia basada en género, entonces pues estoy dando ejemplos al respecto. Entonces, por ejemplo, es violencia simbólica decir que las mujeres no sirven para ocupar cargos de liderazgo porque son muy temperamentales, ¿sí? Entonces, pues ¿para qué apoyamos campañas políticas de mujeres?
o que las mujeres que juegan fútbol son machorras, entonces no queremos que la niña se nos masculinice, entonces vamos mejor a ponerla que aprenda danzas folclóricas y no fútbol, a pesar de lo que le guste, que lo que le gusta es lo primero. Em, las violencias institucionales, uno puede decir que están muy relacionadas en este triángulo de la violencia del que les hablé de Galtung con las violencias estructurales, porque, ojo, no es una cuestión solamente de violencia directa contra la persona, es que la estructura social ya es violenta, porque genera exclusión de unos y genera exclusión de unas personas, en este caso de las personas LGBT y de las mujeres, las excluye de derechos, las excluye de gozar de condiciones materiales de existencia. Cuando vemos las cifras de empobrecimiento en el mundo, las mujeres son las más pobres de las más pobres. Es cuando vemos las cifras de la tenencia de la tierra, en Colombia, por ejemplo, es una pequeña porcentaje de las mujeres rurales las que tienen titularidad de las tierras en las que viven. Cuando vemos, por ejemplo, las familias conformadas por hombres o por mujeres, quienes tienen la titularidad del carro, de los bienes. Entonces, estas violencias no es solamente un gesto, no es solamente un golpe, no es solamente una frase de acoso, son violencias que también tienen una dimensión estructural relacionada con la privación de condiciones materiales de existencia, ¿sí? El hecho que las personas trans, por ejemplo, tengan en muchas ocasiones que dedicarse a la prostitución, nos está hablando que la estructura es injusta y que ellas no han tenido acceso por ejemplo, a la educación para ascender socialmente o que son excluidas de otros ámbitos de trabajo que no sea este oficio. Entonces, cuando hablamos de violencia estructural en términos de Galtung o de violencia institucional, son un poco diferentes porque una se refiere a la estructura y la institucional se refiere a la respuesta que el Estado da frente a estas desigualdades. Y cuando decimos que hay violencia institucional es que la respuesta del Estado y sus instituciones es insuficiente. ¿Sí? Es insuficiente. Entonces, violencia institucional es cuando una mujer o una persona LGBT se le niegan servicios o una atención digna, oportuna y diferencial por parte del Estado. Entonces, ¿qué es violencia institucional? La impunidad ante las violencias. Miren, si vemos cifras sobre la impunidad frente a las cifras de violencia sexual en el país, nos vamos a dar cuenta que están, no tengo el dato exactamente ahora, pero entre el 80 y el 90%. ¿Sí? Muchas mujeres, por ejemplo, que han sido víctimas de feminicidio, ya habían denunciado, muchas, eso no es una proporción pequeña, muchas ya habían denunciado previamente ante las comisarías de familia o tenían un proceso de denuncia en curso ante la fiscalía y no había pasado nada. Entonces el Estado también es responsable de estos asesinatos, de estos feminicidios. Entonces, una forma de violencia institucional es esto, impunidad ante las violencias. O, por ejemplo, esto que vimos en Cartagena, creo, de este funcionario público, este juez que se negó a realizar un matrimonio entre dos mujeres lesbianas. O, por ejemplo, las EPS que le niegan el tratamiento de tránsito por el género de reasignación sexual a las personas transgénero. Todas estas formas de no provisión de servicios, de negación de servicios, son violencias institucionales. O por ejemplo, también podemos incluso pensar que la negación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo también es una forma de violencia institucional que se ejerce sobre las mujeres porque no le están garantizando un derecho que existe en el país desde el 2006 y que está relacionado con la autonomía reproductiva de las mujeres, ¿cierto? Entonces, bueno, y la física, la psicológica, la económica y la sexual, pues ya estas las conocemos un poco más porque son las que están consignadas junto con la patrimonial, que no la mencioné acá, en la 1257, que es la ley que previene y sanciona las violencias contra las mujeres. Entonces, la física, pues sabemos que atenta contra la integridad física de una persona, pueden ser los golpes, empujones, heridas con armas, arrojar ácido, mutilar, etcétera. La psicológica es aquella que atenta y causa daño sobre la salud mental y el bienestar emocional de una persona, sobre su autoimagen, sobre su valoración personal, y algunas de ellas pueden ser el menosprecio, la culpabilización, las humillaciones.
La violencia económica es aquella donde hay un control sobre los bienes o recursos económicos de una persona o la privación de los mismos. Entonces el no pago una manutención, el control del dinero, la retención del sueldo. Por ejemplo, nos damos cuenta que todavía hay muchas familias donde quien ejerce el rol proveedor son los hombres y la que se queda en la casa cuidando a sus, no sé, muchos niños, porque eso se presenta todavía en muchas familias, son las mujeres, y son mujeres que ese trabajo que realizan 24/7 pues no es remunerado, entonces realmente ya no tienen autonomía económica. Y el hecho que el esposo o su pareja, su cónyuge, le diga, le doy 10.000 pesos diarios, usted verá que hace con eso y no tenga para recursos de su higiene personal, que además le toque con eso tan poquito comprar para mercado para tantos, para hacer un almuerzo, ¿no? Eh, eso es una forma de violencia económica también. La sexual, pues es la que sabemos que atenta y causa daño contra la integridad sexual de una persona. Entonces aquí está la violación, el acoso, el abuso sexual. Acá hay diferentes tipos, cada uno está tipificado, cada una de esas violencias tipifica una conducta distinta, ¿no? La violación implica pues un acto penetrativo, el acoso ya es algo como el generar como gestos o comentarios o actitudes de índole sexual ante una persona contra su voluntad, ¿cierto? Entonces, cada una tiene una forma de manifestarse diferente. Y no me falta la patrimonial, que es el daño o control de los bienes, de las posesiones de una persona. Entonces, por ejemplo, que te le quiten la cédula, que le quiten el pasaporte, que como pasa con muchas víctimas de trata en otros países, o que muchas mujeres mencionan que sus parejas le rompen la ropa que no quieren que se pongan, o que les botan el maquillaje, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es otro tipo de violencia, que es la patrimonial, que no está aquí puesta, que está relacionada con el control o el daño a bienes ajenos, el patrimonio personal. Y por último, entonces, los diferentes ámbitos en los que se manifiestan estas violencias puede ser en el ámbito familiar, en la pareja, en entornos comunitarios, en espacios públicos, en ámbitos laborales, en entornos educativos o académicos, en espacios de rumba y consumo de licor, en ámbitos religiosos, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, como ya dijimos, el género es una forma de clasificación que atraviesa toda nuestra estructura, por ende todas nuestras instituciones y relaciones sociales. Pues entonces en todas estas instituciones y en todos estos ámbitos de interacción social se pueden presentar violencias basadas en género, ¿no? Entonces podemos decir como por ejemplo en una familia, la familia es una institución que también está conformada con base a esta jerarquía. No nos vamos a dar cuenta que esto está cambiando lentamente todavía, pero está cambiando. Pero en las familias tradicionales, quien tiene la mayor autoridad es el padre de familia, quien ejerce la autoridad sobre su esposa y sobre sus hijos. Entonces, pues es una familia realmente, perdón, es una institución estructurada y conformada con base a la jerarquía de género. Los roles en la familia están determinados por los roles de género y también son roles heteronormativos. Entonces, lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que entonces la esposa es la que se encarga de cocinar, él es el que se encarga de arreglar las cosas que se dañen, él es el que llega cansado del trabajo, entonces así la esposa también tenga otra doble jornada, ella es la que se debe encargar de las tareas de los hijos, de hacer el almuerzo, etcétera, ¿no? Entonces en la familia se pueden replicar estas violencias basadas en género, bien sea, por ejemplo, de estos múltiples tipos de violencia del esposo frente a la esposa, o por ejemplo, casos de expulsión del hogar de los hijos o de las hijas LGBT también, o que se les prive de ver a sus amistades, o que se les menosprecie, en fin, ¿no? También pueden haber formas de violencia basada en género contra personas LGBT dentro de la misma familia. En la pareja, pues también es otro ámbito en el que se desarrolla, en el espacio público, lo sabemos, ¿no? Todos los casos de acoso de las mujeres en el espacio público, porque es que en esa dicotomía femenino-masculino, pues ya habíamos dicho, ¿no? El ámbito privado es el de las mujeres, el de las buenas mujeres, el ámbito público es el de los hombres y de las mujeres que se atreven a salir
bajo su responsabilidad, y además quién sabe qué hacía por ahí, ¿no? Si buscamos en el diccionario de la RAE, mujer pública es prostituta, entonces como quien dice el espacio público no es de las mujeres de bien, entonces también hay una dicotomía entre el ámbito público y privado, y cuando una mujer transgrede esa dicotomía y sale al ámbito público, pues se expone a muchas violencias. Bueno, entonces no, como que en cada uno de esos escenarios se manifiesta también la violencia basada en género. Y para terminar, es muy importante distinguir entre las violencias basadas en género, que son producto de la jerarquización social que instaura el género como categoría de clasificación social. Es importante distinguirla de la violencia intrafamiliar, de la violencia contra las mujeres y de la violencia de pareja, porque muchas veces se utilizan estos términos como si fuesen equivalentes y no lo son. Entonces, las violencias intrafamiliares no son necesariamente de género, son cualquier tipo de violencia que se presente dentro de la familia. La violencia contra las mujeres son violencias contra las mujeres por el hecho de serlo, es decir, son violencias de género, pero contra las mujeres, y la violencia de pareja es cualquier tipo de violencia que se presente dentro